Señoras, señores, buenas tardes. Es Domingo de Ramos en Salamanca. Les saludamos desde el corazón del centro monumental, desde la calle de la Compañía y desde la plaza de las Agustinas, donde vamos a seguir de cerca una de las procesiones sin duda que mayor interés y devoción despierta en los últimos años en Salamanca. Es la de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras. Nos acompañan en esta retransmisión y nos van a ayudar a comprender exactamente qué es lo que vamos a ir viendo en pantalla en toda su complejidad. Pues tres expertos de la Semana Santa salmantina, y les agradecemos sinceramente su presencia. En primer lugar, saludamos a Pedro Martín, que es el hermano mayor de la Congregación del Rescatado, otra de las cofradías de esta Semana Santa. Pedro, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. También Raúl Alejo está con nosotros, perfecto conocedor de la Semana Santa salmantina, que sigue por pasión y devoción. Raúl, ¿qué tal? Hola, Paco, muy buenas tardes. Muy buenas. Y también profundo conocedor, en este caso, de todo lo que envuelve a la imaginería religiosa, a las muchas y distintas significaciones de las imágenes que vamos a ver en la calle. Rafa López, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes, Paco. Bueno, hay que decir que estamos, lo vemos, en una de las procesiones, lo decía yo en el arranque, que mayor devoción y mayor interés suscita en la calle. Es verdad que es un domingo, es verdad que estamos en un horario diurno, que es por la tarde, pero desde luego esta escena de absoluto abigarramiento de gente en el punto de la iglesia de la Purísima, donde va a hacer su salida a la procesión, no es del todo habitual. Es verdad que suele haber mucha gente al comienzo de las procesiones, pero tanta pasión y tanta entrega. ¿Qué explica esta situación, Pedro? Bueno, la verdad es que es una hermandad joven, pero suscita una gran devoción. Yo creo que fundamentalmente por la imagen que tienen. La verdad es que la imagen de nuestro Padre Jesús despojado es una imagen profundamente conmovedora y que llama a la devoción. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los motivos de los que esta joven cofradía tenga tantos seguidores, tanta gente en la calle, y sin duda también el estilo marcadamente del sur, ¿no? Y el que lleven el paso postal también puede hacer que aquellos seguidores de este estilo pues estén ávidos también de ver este tipo de forma de carga en Salamanca. Vemos ya cómo se abren las puertas. Claro, porque aquí cada gesto ha sido en muchos casos importado. Quiero decir, aquí vemos, lo comentábamos también en otras ocasiones, Raúl, la gente viene dispuesta a ver algo distinto a lo que pueden ofrecer pues otras cofradías más marcadamente de penitencia. No quiere decir que aquí no estemos teniendo sobre la calle los mismos sentimientos religiosos, exactamente igual, pero es otra forma de vivirlo. Se aplaude cuando se abren las puertas, se aplaude cuando sale el paso, se aplaude cuando los hermanos costaleros hacen un esfuerzo suplementario. Sí, en este ambiente, como decía Pedro, diferente a lo que en Salamanca más o menos estamos acostumbrados, sí que es verdad que tiene muchos seguidores, muchas personas que le gustan este tipo de esta forma de entender la Semana Santa. Pero yo creo que la Hermandad de Jesús Despojado, desde hace ya 3 años que sale a las calles de Salamanca, yo creo que ellos siguen su línea, siguen su forma de entender la pasión salmantina, y evidentemente llama a la gente. Solamente tenemos que ver cómo están las calles, las salidas y por supuesto la alegría, porque hay que decirlo así, la alegría de la gente. Por ejemplo, al abrir las puertas de la Purísima se ha visto claramente para que todo el mundo aplaudiese y que la gente esté contenta para que salga la cruz de guía a la calle. Bueno, la sede canónica de esta cofradía, de esta hermandad de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras y de la María Santísima de la Caridad y del Consuelo, es la iglesia de San Benito, en la calle de la Compañía, que quizá luego alcancemos a ver, pero días previos a la Semana Santa se produce el traslado hasta esta iglesia de la Purísima. Rafa, que estamos ante un templo verdaderamente señorial, una de las grandes construcciones salmantinas que atisbamos ahí. Desde luego la obra de referencia, la Purísima de Ribera, y la Piedad también de Ribera, que remata ese frontón. Estamos ante uno de esos grandes templos que merece la pena y que todavía da un mayor realce a la salida procesional. Pues tuvimos la suerte en Salamanca de que el conde de Monterrey fue destinado a Nápoles, y entonces gracias a eso se trajo tanto arquitectos, escultores y pintores como Ribera, que era español, era setavense, en Nápoles tras una corta estancia en Roma, y gracias a eso pues contamos con un templo que tiene muchas características italianas, tanto en arquitectura como en escultura,
como en pintura en la ciudad de Salamanca, y que supone un ejemplo extraño respecto a otros monumentos que se construyen en el mismo momento, en la misma época en la ciudad. Bueno, Ribera es un referente de la pintura española, está un poquito, digamos, oculto por Velázquez, ¿no? Pero sus obras, tanto la Inmaculada, la Piedad o el San Genaro que tiene dentro de la iglesia, pues muestran a un artista en plenitud de su obra, que ha sufrido una gran evolución, igual que Velázquez, y que, bueno, no llega a la calidad de este artista, pero vamos, que es uno de los artistas de referencia del siglo XVII español. Avanza la procesión. Decimos que esta procesión ha introducido pues algunas estampas que no son habituales, Pedro, en la Semana Santa salmantina. Desde que se comenzó a trabajar, y de esto hace ya algunos años, hubo un esfuerzo también por subrayar al máximo la simbología, ¿no? Evidentemente no es como otras cofradías que tienen que, bueno, pues arrastrar una herencia histórica, una tradición, determinados rasgos. Aquí todo se hizo muy cuidado, muy pensado y muy estudiado. Se miró, como señalamos, lo que se hacía en otros lugares, especialmente las Semanas Santas más meridionales, pero se quiso subrayar los aspectos de caridad, se quiso subrayar también aspectos de fervor. Hemos visto a las Hermanitas de los Pobres, también hemos visto a los Padres Carmelitas, porque hay una relación también con todo esto. Es decir, hay un montón de signos y de guiños a otros movimientos dentro de la Iglesia en esta cofradía. Sí, efectivamente, no se trata solo de que pongamos en la calle las imágenes, que también, y eso digamos que es el culmen del trabajo de todo el año, sino también fijarnos en otros aspectos de la vida de la Iglesia y de la Iglesia diocesana en la que estamos viviendo. Entonces, de ahí los aspectos también de la caridad. Hemos visto hace unos momentos el banderín de caridad, los aspectos también de confraternidad con los hermanos, de trabajar con otras asociaciones, como trabaja también esta joven hermandad. En fin, que, como digo, no es el culmen el poner, es el culmen el poner la procesión en la calle, pero que lleva un trabajo de todo el año y que debe de seguir funcionando también después de la Semana Santa y después de la Pasión, a la luz de la Resurrección, como no. Esta es la imagen en este momento en la Plaza de las Agustinas, esa plaza creada al albur de ese complejo monumental que nos explicaba perfectamente Rafa, la iglesia de la Purísima, que es, aunque parezca mentira, la iglesia del convento, en este caso de las Madres Agustinas, y además una iglesia creada para ser cripta del conde de Monterrey. Siguen saliendo los hermanos. Fue complicado, ¿verdad, Raúl?, encontrar un lugar que acogiera la salida de esta procesión. Se dieron algunas vueltas, se habló en principio de la clerecía, después se buscaron otros sitios. Hacía falta, pues entre otras cosas, una puerta de estas dimensiones que estamos viendo. Claro, hay que recordar que esta hermandad, la Hermandad de Jesús Despojado, tiene su sede en la iglesia de San Benito, pero que debido a las dimensiones de las puertas de la iglesia de San Benito, la hermandad hace un traslado el jueves de Dolores. Desde la iglesia de San Benito en Vía Crucis hace un traslado con la imagen titular de Jesús Despojado hasta la iglesia de la Purísima, precisamente por eso, por lo que tú decías, porque las dimensiones de la puerta de la Purísima hacen posible que el gran paso que tiene ya el grupo escultórico, porque hay que decirlo ya, el grupo escultórico de Jesús Despojado salga a la calle. Y lo que decías tú también antes, se pensó en la clerecía, pero bueno, una serie de vaivenes que tuvo la hermandad, se decidió finalmente que fuera la Purísima su segunda sede canónica. El sonido de la banda en este momento que están escuchando, una banda que, como otras muchas, realiza un gran trabajo estos días de Semana Santa, que tiene muchos kilómetros. En este caso es la agrupación musical de la Expiración, que también ha acompañado esta mañana de Domingo de Ramos a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, a la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños, la célebre borriquilla, y ahí, recortado sobre ese magnífico retablo marmóreo de la Purísima, ya vemos el paso de Jesús despojado de sus vestiduras, que, como decía Raúl, por primera vez podemos hablar de un conjunto escultórico. La idea de la cofradía es ir configurando poco a poco un gran paso de misterio. Ha procesionado los primeros años únicamente esa imagen
de Jesús despojado, y hoy estamos de estreno porque se han añadido esas 2 nuevas tallas, Pedro. Sí, añaden ya 2 nuevas tallas. Como decía Raúl, ya podemos hablar de grupo escultórico, de paso de misterio. Van completando poco a poco. Este primer año se añade el cirineo y se añade un romano. En años posteriores la idea de la hermandad es ir poco a poco completando el misterio con otro sayón, otro romano y dimas y gestas. Un conjunto realmente monumental. Bueno, ya decíamos, Rafa, que en la Semana Santa de Sevilla, a esta misma hora, está saliendo precisamente el despojado. Es una clarísima inspiración, y también esos pasos de misterio en la configuración que vamos a empezar hoy a atisbar, aunque seguramente cuando lo veamos en la calle podremos dar algunos detalles significativos de la simbología que se le está queriendo dar a este paso, pero ya empieza también a recordar a esos grandes pasos de misterio, por ejemplo, de la Hermandad del Despojado. Pues así es. En principio, la imagen en solitario tiene muchísima fuerza, es lo primero que debemos de decir. Es decir, la imagen de Jesús despojado solamente bueno, luego lo veremos claramente por la expresión del rostro y la delicadeza que tiene en la talla, pues por sí sola tiene mucha fuerza. Pero claro, están intentando configurar un grupo escultórico completo con todas estas figuras que bueno, sirva exactamente igual que existe, como tú indicas muy bien, en alguna de las procesiones sevillanas. Ahí veíamos también perfectamente el Sin el Ave Concepta, que es la alusión con la que la hermandad subraya ese agradecimiento a la Iglesia de la Purísima, que le cede pues este templo, que no es cualquiera, para que pueda efectuar su salida. Y vamos a ver siempre un momento especial en toda, lo decimos siempre, pero es que es así. Si hay un momento que la gente está dispuesto a aguantar casi lo que sea, hoy hace una tarde magnífica, pero si hiciera frío sería exactamente igual, incluso lluvias, por ver esto. El momento que tiene tantísimo significado y sentido cuando una imagen de tanta devoción como ya es esta sale a la calle. Eso es, ahí estamos viendo ya la salida de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras, y también tenemos que ver, aparte del estreno de las 2 imágenes secundarias, el Señor estrena potencias también, porque estos 2 años el Señor salía solamente con la corona de espinas, pero este año sale con esas 3 potencias, que le da un tono diferente. En la calle lo veremos así, de un tono diferente a como estábamos acostumbrados a verlo. Nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras está en la calle. Ya decíamos, en ningún momento esta cofradía, esta hermandad ha querido, digamos, que subrayar otros rasgos, podríamos decir, históricos de la Semana Santa salmantina, pero sí que es verdad que ahora sí, con esas potencias que apuntaba Raúl, en fin, el casco de esta talla secundaria del romano, cirineo que veremos enseguida en cuanto nos dé el ángulo. Ahora ya sí estamos auténticamente ante un conjunto que parece pues que es poco habitual en nuestras latitudes, ¿no? En Castilla y León en general. Sí, nos resulta un tanto extraño porque la iconografía de Jesús despojado no suele ser habitual en el norte de España. Vamos, no lo solemos ver en Castilla y León concretamente. Entonces, bueno, ahí está, digamos, una de las novedades, ¿no? que aporta esta estación de penitencia. Y bueno, quizás podríamos pensar un poco en la figura de Jesús recogiendo las vestiduras, que es quizás la que más se me parece, la que más se me ocurre, aunque los momentos son distintos de la pasión,
pero bueno, un despojado es extraño, ¿no? Y luego, pues eso, todo el conjunto escultórico, tal como pretende ser, con la figura del romano que falta, con la figura de otro sayón, de Dimas y Gestas, pues bueno, va a configurar, como tú indicas, un conjunto escultórico completamente distinto a otros que podamos comparar en la ciudad de Salamanca o incluso en Castilla y León. Decíamos que a pesar de todo lo que venimos comentando, lo cierto es que aquí no se trata tampoco de copiar por copiar, valga este verbo, o importar algo foráneo, sino que al paso de misterio se le trata de dar todo el sentido y toda la simbología que tiene. Nos decía el hermano mayor Álvaro Gómez que subrayáramos que efectivamente el centro del paso ahora lo ocupa la cruz, que eso es muy relevante. Se ha anticipado la figura del despojado, se contempla también mejor, pero no ha sido solo por eso, sino acompañado en ese conjunto que ahora forma con el romano que le ofrece el bebedizo de vino y miel, que recordábamos estos días en los muchos Vía Crucis que tienen lugar a lo ancho y largo de Castilla y León. Pero el centro del paso se reserva para la cruz, que al final ese sentimiento, ese sentido se mantiene siempre, Pedro. Sí, claro, realmente la cruz es el centro porque es a través de la cual llegamos a la salvación. Entonces, bueno, es verdad que cambia completamente la estructura y la iconografía de lo que vamos a ir viendo poco a poco y año tras año. Jesús despojado va mucho más adelantado, también en una posición más habitual en otras latitudes, ¿no? En el sur, que es decir, que la imagen de Jesús vaya más adelantada, enseñándose al pueblo por delante en el paso, y el resto de figuras secundarias vayan por detrás de él. Es muy curioso también la forma en la que va el cirineo sujetando la cruz. No es habitual que vaya el cirineo en ese momento, en el momento ya de despojar a Jesús de las vestiduras y prepararlo para la crucifixión. No es normal que esté el cirineo sujetando la cruz, y es también curioso cómo va la cruz, cómo va expuesta, y también para que se vea que está en el paso, que hasta ahora sabíamos que estaba, pero no se podía ver. Claro, porque estamos ya anticipando un momento muy próximo a la crucifixión, y pues el momento ese en el que va a ser despojado de las vestiduras, en el que se van a repartir esa túnica inconsútil, y bueno, pues ahí se ha querido hacer presente, digamos, subrayando todos estos aspectos que venimos hablando, de caridad. Si hay una figura, bueno, pues de caridad a lo largo de esa vía dolorosa del Vía Crucis, es la del cirineo, que pasa por allí y le obligan a cargar con la cruz que Jesús no puede llevar, pero decimos que ese es el sentido, ¿no? Y mientras ya, Raúl, como estábamos apuntando, hay mucha gente que viene a ver otra cosa que no dan otras procesiones de nuestra comunidad, pero que saben que aquí sí la van a encontrar, que no estamos criticando para nada, simplemente es subrayando la diferencia. Claro, eso es. Ellos vienen a ver una cosa diferente a lo que estamos mayormente acostumbrados en Salamanca. No, para nada es criticar, porque primero es una cosa que es obvia, porque el costal se trae de Sevilla, más bien de Sevilla, del sur, pero yo creo que eso tampoco es lo más importante, que un paso salga a costal o que no salga a costal. La Hermandad de Jesús Despojado tiene su estilo, el estilo lo tiene desde su fundación, y yo creo que no pasa absolutamente nada. Ellos creo que están trabajando bien, de un modo firme, y eso ni es criticable ni se puede criticar, porque ni una cosa está bien ni una cosa está mal. Yo creo que cada uno tiene su estilo, y entre todos hacemos la Semana Santa. Yo estoy de acuerdo con Raúl en lo que dice completamente, porque la Semana Santa es una cuestión de sentimiento, incluso de sentimiento personal de cada uno de los cofrades que participan en ella. Entonces, bueno, pues la expresión del sentimiento se puede hacer de una manera o de otra, pero la finalidad a la postre es la misma, tanto en esta procesión como en cualquier otra. Y el sentimiento que ellos le ponen, pues es muy grande, y eso es lo más importante. Sentimiento que se compone de momentos como este. Ahora que vemos la imagen también un poco más abierta, hay que recordar que las andas en las que procesiona
Nuestro Padre Jesús Despojado tienen también otras tallas, además de las secundarias, de estreno, este romano y el cireneo. También quieren subrayar, a pesar de todo lo que venimos diciendo, su vinculación evidentemente con la Iglesia y con la Iglesia salmantina. Y ahí nos encontramos a la primera santa de la ciudad, a Bonifacia Rodríguez de Castro. Ahí nos encontramos al patrono de Salamanca, a San Juan de Sagún, y ahí nos encontramos a Santa Teresa de Jesús, que evidentemente estamos celebrando en toda Castilla y León y de manera particular en Ávila y Alba de Tormes el 5º centenario del nacimiento, que se cumplía este sábado 28 de marzo, y también Juan Pablo II, ya el Papa canonizado, que bueno, pues introdujo desde luego novedades interesantes en la Iglesia Católica y cuya labor y carisma también se reconoce con la incorporación en este paso. Bueno, y es curioso, decíamos que con motivo de este 5º centenario de Santa Teresa de Jesús se está celebrando, entre otras muchas actividades, una edición extraordinaria de las Edades del Hombre, y precisamente, Rafa, uno de los pocos artistas contemporáneos que están en esas edades, concretamente en el capítulo Maestra de Oración en San Juan Bautista de Ávila, es Romero Zafra, con una imagen además bastante parecida a esta, aunque de otro momento iconográfico, recordando pues la vinculación de Santa Teresa de Jesús en su meditación siempre con la pasión de Jesús, con la pasión del Salvador. Y es que decimos que dentro de la imaginería contemporánea, especialmente la andaluza obviamente, pero dentro de la imaginería contemporánea, Francisco Romero Zafra es un autor muy relevante, y lo podemos ver con los detalles que nos ofrece estas cámaras de Castilla y León Televisión. Desde luego un acabado inmejorable. Sí, sin duda es uno de los mejores artistas imagineros contemporáneos que tenemos ahora mismo en el país. Y bueno, pues antes incluso comentábamos que es una persona que tiene más de 100 obras de imaginería repartidas por diferentes ciudades españolas y que le reclaman constantemente obras desde diferentes lugares. Es decir, es una persona que está llena de trabajo, y él mismo lo expresa, que tiene muchísimo trabajo, lo cual es estupendo, y que bueno, pues que reparte cantidad de obras, cantidad de muestras de iconografía por todo el país. Yo me gustaría destacar un poco el sentimiento, ¿no?, que también tiene el rostro del Cristo, porque es una de las cosas que él mejor da y otorga a cada una de sus figuras, ese sentimiento que consigue, entre otras cosas, medio cerrando los ojos, ondulando las cejas, o bien entreabriendo la boca, para que se le pueda ver incluso los dientes. No tenemos el detalle, pero en la figura se le pueden apreciar perfectamente, algo que era muy típico también de esculturas andaluzas, sobre todo de la escuela de Málaga-Granada, con Pedro de Mena a la cabeza, y que quizás puede ser el que nos sirve un poquito de inspiración, o el que le puede servir de inspiración para el sentimiento que tiene en la cara esta figura. Vamos a ver este giro hacia compañía, escuchamos a la inspiración. Pues ahí se encamina Jesús Despojado hacia su martirio, en este caso la subida a la calle de la Compañía. Ha cambiado la procesión su recorrido, su itinerario y también su horario, sale media hora más tarde de lo habitual. En este caso para anticipar el momento de la estación de penitencia, porque aquí sí que se puede hablar de estación de penitencia con propiedad, ya que así lo define la propia cofradía, en la catedral. Un rasgo que también se va acentuando en la Semana Santa salmantina, Pedro. También la congregación del rescatado desde el año pasado entra en la catedral a hacer esa oración ante el Santísimo. Sí, bueno, se va acentuando. Yo diría que gracias a Dios se va recuperando, porque fue algo que perdimos. Hay que recordar que la antigua procesión general del Santo Entierro
entraba en su totalidad en la catedral. Entonces, bueno, es algo que nosotros queríamos recuperar y desde el año pasado lo recuperamos, ¿no? Ya hace unos años también que la procesión del Cristo de los Doctrinos, mañana lunes, hace estación de penitencia en la catedral, nuestro Padre Jesús despojado, como estamos comentando, y creo que es algo, yo diría que natural, que aquí se perdió y lo hemos recuperado y hay que recuperarlo con naturalidad. Esto sí que no es algo importado o copiado del sur, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que aquí, por distintas vicisitudes, pues se perdió. Creo que nada más es el mayor sentido el hacer estación de penitencia. Realmente eso es una procesión, ir a algún sitio a hacer penitencia y luego volver a tu templo. Eso es lo que significa estación de penitencia. Y qué mejor que ir a la madre, a la catedral, a la iglesia madre de todos, ¿no? Que nos debe de acoger y nos tiene que acoger a todos. Ellos en este caso van a hacer estación de penitencia en la catedral ante el Santísimo, ante el mismo Jesús sacramentado, como lo hará mañana también la Cofradía de la Veracruz con el Cristo de los Doctrinos. Ahí está la subida por la calle de la Compañía. Veíamos esa imagen magnífica de Jesús despojado de sus vestiduras. Bueno, hay que comentar, que no lo hemos apuntado, que las dos tallas secundarias no son de Francisco Romero Zafra, que sí ha hecho a la otra titular de la cofradía, que todavía no procesiona, a María Santísima de la Caridad y del Consuelo, sino que son de Manuel Madroñal y Sorna. Así que ese es el apunte, pero la subida, desde luego hemos visto un plano sensacional de la plaza de las Agustinas absolutamente llena de gente, y ahora estamos más acostumbrados, Raúl, a ver esta calle de la Compañía un poquito en silencio, con cera natural, pues eso, con la austeridad, con penumbra, con ese juego de sombras, pero también una tarde tan espléndida como esta, ver cómo casi el paso se tiene que ir abriendo camino entre la gente, también la verdad es que es una imagen muy impactante y muy estética. Claro, por eso decimos que la calle de la Compañía es la mejor calle, una de las mejores calles para la Semana Santa de Salamanca. La calle de la Compañía, subiendo, bajando, de día como ahora, de noche como pasa en la mayoría de las procesiones de Salamanca, es absolutamente igual. La calle de la Compañía es la calle de la Compañía, la mejor calle, una de las mejores calles de Salamanca que tenemos para nuestra Semana Santa, y yo creo que incluso la deberíamos de explotar, por decirlo así, un poquito más. Hay cofradías que no la utilizan ni para subir, ni para ir a la plaza o para regresar a su templo, y yo creo que todas las cofradías deberían de pasar por la calle de la Compañía al estilo un poco como de una carrera oficial, por decirlo así, ¿no? Para que pasaran por esta calle, la verdad es que estaría muy bien. Y ahora que estamos viendo al grupo escultórico de Jesús despojado, quería decir que los faroles también son nuevos este año, esos 4 faroles, por decirlo así, aunque son varios, eso es, son de una cofradía de Peñaranda, que son cedidos por una cofradía de Peñaranda para Jesús despojado, para que lo pudieran sacar esta tarde del Domingo de Ramos. Bueno, apuntábamos que esas imágenes secundarias son de Manuel Madroñal, ahora en este momento en el que se va a efectuar una pausa, aunque sí que es verdad que se ha integrado perfectamente en la estética del conjunto, y decíamos que las miradas son las que más hablan, más que el cuerpo pues castigadísimo y magullado hasta el extremo de Jesús despojado, con esa anatomía perfecta y ese 1,72, que es lo que mide exactamente esa talla, un tamaño natural, pero el odio del romano y la misericordia de los ojos del cireneo, la verdad es que componen un juego de miradas en la que, como apuntabas muy bien, Rafa, la mirada de Jesús lógicamente es el protagonista absoluto, como esa mirada de un ser humano realmente despojado o intentado despojar de su dignidad, pero que la mantiene pese a todo intacta, y después las posiciones de la vida, que al final es un poco esa capacidad de escenografía y teatral que en el buen sentido tiene la Semana Santa. Sí, las miradas son importantísimas. La figura de Cristo tiene una mirada en la cual acepta su destino, es decir, él va a morir en la cruz, ya lo sabes, perfectamente consciente desde hace tiempo, y entonces pues digamos que se deja hacer, porque él sabe que es su misión
es salvar al mundo. Entonces, la finalidad, él ha nacido para morir la cruz y resucitar 3 días después. Así que por eso esa figura, digamos que el rostro con el que está mirando, a pesar de la cierta pena que pueda transmitir, pues está hecha para eso. Pero las otras, como tú comentas, pues exactamente igual. Es decir, el romano que está ofreciéndole la bebida, pues le han dado una orden, él tiene que cumplirla, cumple la orden y no hay nada más que ver, ¿no? Por eso, bueno, pues está haciendo, pero sin empatizar absolutamente con la otra figura. Diferente es la figura de Simón de Cirene, que le han obligado, vamos a decirlo así entre comillas, a cargar con la cruz, porque Jesucristo, después del maltrato que había recibido durante las horas anteriores, latigazos, paseos y demás, pues no era capaz de cargar con ella, ¿no? Entonces, al final, esa persona pues es la elegida para llevar la cruz, en la cual pues está el símbolo de nuestra salvación. Esa es la explicación de un conjunto que lo será mucho mayor en los próximos años, pero que bueno, subraya cierta carencia de la Semana Santa salmantina. Es verdad que por la calle de la Compañía, apuntaba Raúl, vemos subir dos grandes conjuntos, los que aporta la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía, que es el prendimiento de Jesús ante Pilatos, que también en la tarde del Viernes Santo la Congregación del Santo Entierro pues pone en la calle el Santo Entierro y Jesús en la calle de la Amargura, que son de distintas épocas y mano, pero también grandes conjuntos. Pero sí que es verdad que la Semana Santa salmantina en general es más de imágenes de piedad y de devoción casi exclusivas que de conjuntos. Eso es una tradición, así como otras Semanas Santas más cercanas, Zamora o evidentemente Valladolid, hay grandes conjuntos escultóricos. En Salamanca es verdad que la tradición es un poquito menor en este sentido. Aquí somos más de imágenes unitarias, por decirlo así, ¿no? Tanto de Cristo como de vírgenes. Sí que la Semana Santa de Salamanca adolece en eso, en grupos escultóricos. Tenemos pocos grupos escultóricos en comparación con otras Semanas Santas. Y bueno, yo creo que eso es lo tenemos que poner en el debe de la Semana Santa, que deberíamos de intentar, o por lo menos tener los momentos más importantes de la pasión de Jesucristo, como puede ser la Santa Cena o la coronación de espinas, que sí que la tuvimos, pero por desgracia ya no está con nosotros, ese grupo escultórico, pero sí que deberíamos de intentar mejorar en ese aspecto. Lo cual no quiere decir, por supuesto, ¿verdad, Pedro?, que hay algunas imágenes que por sí solas son capaces de mover la devoción de miles y miles de personas, y bien lo sabemos cuando hablamos de Jesús rescatado, que bueno, es un momento no tan distinto de este que estamos viendo. Es una imagen mucho anterior, y la que procesiona el Viernes Santo desde la iglesia de San Pablo, que toda su congregación, y no solo la congregación, sino miles de salmantinos que se acercan a ese besapié y cada domingo a estar ahí, demuestran la devoción que es capaz de suscitar una imagen de la pasión de Cristo, ¿no? Sí, cierto es. La verdad es que es una imagen devocional, una de las que tienen más devoción en Salamanca. Pero bueno, antes de comentar eso, no me gustaría olvidar otros dos grandes grupos escultóricos que tenemos aquí muy cerquita, en la iglesia de Veracruz. Yo creo que los azotes y la caña son de una calidad artística y de una expresión fuera de toda duda. Probablemente durante muchísimo tiempo han sido los grandes olvidados. En los años 70 estuvieron, permítanme la palabra, prácticamente perdidos o en buena parte destrozados, y gracias a Dios los hemos recuperado para la Semana Santa salmantina, e incluso este año recuperando que también pueda seguir el segundo a hombros, lo cual yo creo que nos debe de congratular a todos, porque son dos grandes grupos escultóricos en otro estilo, quizá en el estilo más castellano, pero sí que los hemos recuperado y tienen una gran valía artística. Y en cuanto a la imagen devocional, como decías, pues efectivamente, quizá en la Semana Santa salmantina, pues bueno, aparte de mi imagen titular de Jesús rescatado, sin duda también congrega una gran cantidad de devotos en Nuestra Señora de la Soledad, ¿no? La noche de Viernes Santo es una imagen que también arrastra gran cantidad de personas y gran cantidad de devotos, ¿no? Como pasa también en nuestro caso, que pueden acudir a la procesión sin ser hermanos, que es una peculiaridad también de nuestra imagen.
Ahí está subiendo ese conjunto de Jesús despojado y va a pasar pues muy cerquita de la iglesia de San Benito. Decía todo esto de la devoción porque sí que es verdad que es una imagen que luce lógicamente cuando sale a la calle, y lo estamos viendo al paso pues miles de personas que van a participar en esta salida procesional, pero sí que es verdad que también tiene su lugar de devoción en la iglesia de San Benito junto con la otra titular de la hermandad, y eso es importante. Eso también es un esfuerzo que están haciendo las cofradías y hermandades para que más que menos en los últimos años, afortunadamente, eso de dejar, como apuntaba Pedro, las tallas en un almacén hasta la Semana Santa siguiente, eso ya en la mayoría de los casos ha pasado a la historia. El despojado lo quiso hacer bien desde el principio en ese sentido, y siempre Jesús despojado y María Santísima de la Caridad del Consuelo han tenido un altar, porque la Semana Santa es una semana, pero desde luego la devoción y el fervor pues tiene que durar todo el año. Y además en esta hermandad se lo tenemos que reconocer porque es así. Desde el primer momento y a lo largo de todo el año tienen actividades, ya sean de culto, ya sean actividades lúdicas, para conocerse entre los hermanos. Durante todo el año esta hermandad realiza actividades, no es eso de que nos vemos de año en año en la procesión y ya está. Sin embargo, esta hermandad es todo lo contrario, y sí que tenemos que decir también que a raíz de que Jesús despojado apareciese, por decirlo así entre comillas, en la Semana Santa de Salamanca, las demás cofradías, un poco también diciéndolo así, se han puesto las pilas en ese aspecto de realización de más cultos, de realización de actos, de incluso realización de rifas para personas que lo necesitan. Es decir, un montón de actividades durante todo el año, que eso ayuda a que la Hermandad de Jesús Despojado y toda la Semana Santa y todas las cofradías estén presentes en la sociedad de Salamanca, que eso ayuda mucho. Y que es un poco como debe ser, porque el origen de las cofradías así fue. Es decir, el origen en Salamanca lo tenemos en la cofradía de la Veracruz, pero la Veracruz era una cofradía asistencial, es decir, no solamente se dedicaba a hacer el desfile procesional, sí que lo realizaba, sino que también se dedicaba a la ayuda a los demás, en diferentes tipos de acciones, en muchos casos con hospitales, en otros casos ayudando a la gente más humilde, más pobre, ayudando con comida, y es un poco la idea, es decir, no solamente una cofradía es para el desfile, que nos puede durar lo que sea, 4, 5, 6 horas, el tiempo que sea, sino que es una actividad mensual en la cual se van realizando, pues como tú indicas muy bien, encuentros entre los hermanos, actividades de caridad, como tiene esta cofradía que lleva este nombre, y todo este tipo de cosas. Es decir, una labor continua que se va haciendo cada poco tiempo con estas nuevas actividades, con una cartelería muy cuidada, ellos además utilizando muy bien las redes sociales para difundir todo su mensaje. Entonces, es decir, retomando un poco lo que en realidad fueron los orígenes de las cofradías, es decir, la asistencia en la cual al final, un día al año, se realizaba una estación de penitencia. ¡Víctor! ¡Dime, Javi, dime! Escúchame. Al igual que el año pasado, esta primera levantada que toco yo el martillo de Jesús Despojado en la calle va por Óscar. Por Óscar, hijo, que como habéis dicho antes, nos enseña mucho más de lo que esperamos. Así que seguir aprendiendo de él todo lo que sabe, que es mucho. Fuerte para arriba. Todo por igual, valiente. ¡Ah! Bueno, qué momento intenso siempre son estos de las levantadas, ¿no? Vamos a utilizar esa palabra que nunca más que hoy es adecuada, hablando de una procesión en la que, pues se ponen recuerdos de personas que faltan, intenciones, promesas. Es decir, todavía se echa más intención a un momento en el que los sentimientos están a flor de piel, auténticamente, Pedro. Sí, realmente si salimos a la calle no es para otra cosa más que para hacer profesión pública de fe y para hacer penitencia. Es lo que es una procesión o una estación de penitencia. Entonces, es una de las formas de hacer penitencia, cargar los pasos. También los hermanos de Cirio. Fíjate ahora esa imagen que veíamos, toda la calle de la Compañía arriba.
con las filas de los hermanos de cirio. Eso es lo que significa procesión, hacer camino. A mí me gusta resaltarlo, sin los hermanos de cirio no habría procesión. Y tenemos que cuidar nuestros hermanos de cirio, nuestras filas. Una procesión solo con el paso no es procesión. Es importante esos hermanos de cirio que van haciendo camino y alumbrando a sus imágenes. Ellos también hacen penitencia. Yo diría que a veces que yo lo he hecho más que los propios hermanos que van cargando con el paso. Entonces es importante, y en esos momentos todos, el hermano de cirio, el que va con una insignia, el que va debajo del paso, va haciendo oración, va pensando en su familia, en sus problemas, acordándose de algún ser querido que a lo mejor ya no está. Son recuerdos, son emociones. En definitiva es rezar y hacer penitencia. El autor del Jesús despojado que una de sus referencias principales es Juan Martínez Montañés, que es uno de los escultores barrocos más delicados que tenemos en Andalucía, que trabaja concretamente en Sevilla, y de los cuales pues se conservan varias obras. Una de ellas en la catedral, el Cristo de los Cálices, o el Jesús de la Pasión, que está en la iglesia del Salvador y que realizará su desfile procesional en uno de estos días. Y en parte, si comparamos las esculturas, la delicadeza con la que trata el rostro o incluso el cuerpo recuerda mucho a estas figuras. Bueno, Jesús de la Pasión es una figura de vestir en realidad, pero Cristo de los Cálices, que está tallado completo en madera, el color de la carne, el brillo de la carne es muy parecido al que tenemos aquí. Quizás esta una figura que yo decía antes, recuerda un poco más a Pedro de Mena por el tipo de heridas que tiene y la forma paralela o lineal en la cual cae la sangre, mientras que esa figura de Jesús de la Pasión no es una figura excesivamente sangrienta. Pero bueno, que Juan Martínez Montañés sea una referencia para este artista, pues nos indica un poco el camino que sigue en sus obras escultóricas. El dios de la madera, nada menos, Martínez Montañés. Bueno, pues vamos llegando al punto final de esta retransmisión. Sí, queríamos, lógicamente, lo que están ustedes viendo, subrayar también, porque es de justicia hacerlo, el esfuerzo de los jefes de paso, que van marcando perfectamente el caminar de los costaleros, en este caso costaleros, y también subrayar el entorno, ¿no? Que quizá en un breve apunte podemos decir, Raúl, que sin este entorno seguramente todo lo que estamos viendo sería igual de bonito, pero quizá no tan intenso. Seguramente, eso está claro. Pasión y piedra es lo que se dice de la Semana Santa de Salamanca. A lo mejor es una cosa, a lo mejor ya un poco manida lo de pasión y piedra, pero bueno, sí que es verdad en ese aspecto, que la Semana Santa de Salamanca sin su escenario, sin Salamanca, no sería igual. A lo mejor esta Semana Santa en otra ciudad, pues tampoco sería lo mismo. Entonces yo creo que debemos de sentirnos orgullosos de lo que tenemos, tanto en el aspecto patrimonial de imágenes de nuestras cofradías como en el entorno. Yo creo que nos deberíamos de quitar muchos complejos en comparación con otras Semanas Santas y apoyar más lo nuestro, que yo creo que nos lo merecemos. Sí, porque el recorrido a veces es auténticamente simbiótico, se consiguen resultados de una grandísima altura, como también ofrecerá pues, sin duda el Viernes Santo el Rescatado, en ese nuevo itinerario que también subraya aún más ese paso por el centro monumental de la ciudad. La verdad es que esa parte de la ciudad
la trasera de la catedral es una parte prácticamente olvidada, ¿no?, por nuestra Semana Santa. Es verdad que nosotros optamos por ese nuevo itinerario. Nos parece que la zona del patio chico y la zona de la trasera de las catedrales es una zona bellísima, donde se obtienen en la tarde unas imágenes plásticas preciosas. También es una zona de recogimiento, porque es verdad que son calles estrechas que invitan más al recogimiento. Y bueno, cualquier calle de Salamanca, por ejemplo, en el caso de la hermandad que nos ocupa esta tarde, ellos este año han prescindido de las calles más recónditas de la zona antigua de la ciudad, y en cambio, bueno, pues ganan para su desfile procesional esta gran subida de la calle de la Compañía que estamos viendo, ¿no? O sea, que es que realmente por cualquier calle prácticamente que vayamos en Salamanca podemos encontrar rincones, estampas, momentos que nos invitan al recogimiento y a disfrutar de esta Semana Santa. Y aprovechando la mirada de Jesús despojado, un poco también entroncando con el centenario de Santa Teresa, ¿no?, que le decía Teresa a sus monjas que miraran a Jesús y que Jesús les miraría a ellas, ¿no? Pues yo creo que es lo que tenemos que hacer en esta Semana Santa, que cuando estemos en la calle también disfrutando de nuestras procesiones, miremos al Señor a los ojos, en este caso a Jesús despojado, en unas horas al Cristo del Perdón y a todas las demás que van a venir, y que nos dejemos que Él nos mire también a nosotros. Pues con esas palabras nos vamos a quedar con esa mirada de Jesús despojado, esa mirada de aceptación del destino, de salvar la humanidad en esta subida siempre maravillosa de la calle de la Compañía. Nos vamos a despedir dando las gracias, por supuesto, a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos. Rafael López, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, Raúl Alejo. A ti, Paco, gracias. Y Pedro Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahí lo ven, nosotros al lado de la Pontificia, con ese fondo del convento de las Madres de Dios, al lado de la iglesia de San Benito, con esas rejas, esas que recuerdan un poquito a las mazmorras que tan adecuadas nos parecen en este momento de la pasión de Jesús despojado. Les decimos adiós, invitándoles, eso sí, a seguir como siempre muy pendientes de lo que acontece en las pantallas de Castilla y León Televisión. Esto fue todo, muchas gracias.